Bueno, muchachos, entonces continuando con la temática, vamos rápidamente a desarrollar la matriz inversa por el método de la adjunta. Entonces, aquí viene algo importante. Ojo, ¿sí? Una matriz tiene inversa si su determinante es diferente de cero. ¿Listos? Eso debe quedar claro. ¿Qué significa? Pues fácil, que ustedes calculan primero el determinante. Si el determinante da cero, significa que la matriz no tiene inversa. Entonces, ya tenemos dos condiciones para las inversas. ¿Cuáles? La primera, que tiene que ser una matriz cuadrada, y la segunda, que la inversa, perdón, sí, que el determinante no nos puede dar cero. Si el determinante nos da cero, significa que no hay matriz inversa. Entonces, vamos a calcular la matriz inversa, ¿sí? Por el método de la adjunta. Y es un procedimiento un poco extenso, pero muy sencillo. Entonces, a ver, hagamos hagamos aquí 2 y aquí hagamos menos uno. Entonces, nos dan A. Vamos a calcular la matriz inversa. Obligatoriamente tenemos que calcular el determinante. Porque si ese determinante de A nos da cero, significa que ahí se termina el proceso porque no podemos calcular la inversa de la matriz. Y eso sería menos uno menos 6, ¿no? Menos 2 por 3, entonces menos 6, significa que el determinante de la matriz es menos 7. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que esta matriz sí tiene inversa. Bueno, entonces iniciamos por hallar la matriz de menores. ¿Sí? ¿Qué significa esa matriz de menores? Pónganle cuidado, es muy sencilla. Entonces, la matriz de menores es, vamos a calcular, M11, ¿sí? Y entonces, ¿cómo calculamos este M11? Entonces, quitamos la primera fila y la primera columna, ¿sí? Es decir, que esto nos da menos 1. Luego, M12, matriz de menores M12. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, quitamos la primera fila y la segunda columna. Entonces nos da 2. Luego, M21, ¿sí? Recuerden, aquí no es 1, 3 ni 3, sino 2, 1, porque es la segunda fila y la primera columna. Entonces, quitamos la segunda fila y la primera columna. Es decir, esto nos da 3. Miren de dónde estoy sacando los resultados de la matriz. Y por último, matriz M sub 2, 2 o M22. Es decir, quitamos la segunda fila y la segunda columna y esto nos da 1. Es decir, que nuestra matriz de menores va a ser ¿quién? Entonces colocamos aquí, matriz de menores es igual y respetamos la posición de cada uno. Entonces, esta es menos 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 1 positivo. Listos. Entonces, esta sería nuestra matriz de menores. Esto es lo primero que hacemos. Calcular la matriz de menores. Ah, no, pero espera. Pongámoslo como debe ser. Lo primero es esto, el determinante de la matriz. Lo segundo, calcular la matriz de menores. ¿Sí? Muy sencillo. Esta, la dimensión ahí de la matriz es la que me dice cuál fila y cuál columna es la que yo debo quitar. Tercero, vamos a hallar la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces, la matriz de cofactores. Tiene una fórmula, pero ustedes no se van a enredar con esa fórmula porque realmente esto es muy sencillo. Lo que pasa es que en matemáticas hay veces uno se asusta cuando ve todos esos términos, pero resulta que se pone a desarrollarlos uno por uno y a tratar de
digamos, de entender el proceso y pues se da cuenta de que no es tan complejo. Esta matriz de cofactores tiene la siguiente fórmula. Menos 1, ¿sí? Por I más J, I más J, multiplicado por la menor IJ. IJ. ¿Listos? ¿Quién es I? I es el número de filas. ¿Y quién es J? El número de columnas. ¿Sí? Para este caso, para esta formulita. A lo último, esto se resume, digamos, cuando uno ya hace varios ejercicios, se van a dar cuenta que eso es simplemente cambiar de signo algunas componentes, pero nada más. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer la matriz de cofactores 1, 1. ¿Sí? Matriz de cofactores 1, 1. Pónganle cuidado cómo es. Es muy sencillo. Esto es igual a menos 1, ¿sí? Y colocamos I más J. ¿Quién es I? 1. ¿Y quién es J? 1. ¿Sí? Entonces esto sería 1 más 1. ¿Sí? Miren la fórmula. Se suman la dimensión. 1 más 1 aquí. 1 más 1. Y luego lo multiplicamos por la matriz de menores 1, 1. ¿Cuánto era la matriz de menores 1, 1? Pues aquí era menos 1. ¿Sí? Y entonces eso será igual. Pónganle cuidado. Menos 1 al cuadrado, ¿sí? Porque 1 más 1 es 2. Menos 1 al cuadrado, eso nos da 1 positivo. Porque todo número, ya sea positivo o negativo, elevado a un exponente par, automáticamente es positivo. ¿Sí? Eso es potenciación básica. Entonces, menos 1 por menos 1, eso nos da 1 positivo. Y 1 por menos 1, pues nos da menos 1. Y ya tenemos la primera. Hacemos la segunda, matriz de cofactores. Entonces, sigue acá. 1, 2. 1, 2. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo mismo. ¿Cómo se hace lo mismo? Entonces se coloca menos 1, ¿sí? Menos 1. ¿Quién es I aquí? Es 1. Más, ¿quién es J? 2. Y ahora lo multiplicamos por M12. En este caso, M12 es 2. Listos. Eso es igual. Menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3 es menos 1. Porque menos 1 por menos 1 da 1. Y 1 por menos 1 da menos 1. Entonces, como aquí tenemos un exponente impar, ¿sí? Es decir, a la 3, significa que conserva el signo, conserva el menos 1. Mientras aquí no, menos 1 al cuadrado, eso nos daba 1 positivo. Aquí menos 1 a la 3 nos da menos 1. Y menos 1 por 2 simplemente da menos 2. Entonces ya se están dando cuenta que lo único que hicimos fue cambiarle el signo a este. Seguimos acá, matriz de cofactores 1, 3. ¿Sí? Matriz de cofactores 1, 3. ¿Sí? Y resulta que 1, 3 no existe ni siquiera en esa matriz. Más así que 1, 3. En la primera fila, tercera columna, no hay tercera columna. Entonces, ojo con eso. Entonces sería matriz de cofactores, segunda fila, primera columna. Volvemos a hacer lo mismo. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Entonces aquí sería menos 1. ¿Sí? Aquí ya lo voy a hacer directamente la suma. 2 más 1 a la 3. ¿Sí? Ya se suma la dimensión de la matriz y lo multiplicamos por el numerito que es la menor, que en este caso es 3. En este caso, nuevamente nos da un número, un exponente impar. Entonces, menos 1 a la 3 sigue siendo menos 1. ¿Sí? Vuelvo y repito, por favor, no hay que enredarse con esto, esto es muy sencillo. Aquí el menos 1, si se eleva a un número par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, si se eleva a un número par, se vuelve positivo. ¿Sí? Pero si el menos 1 se eleva a un impar, por ejemplo 3, 5, 7, 9, pues lógicamente va a conservar el signo, queda menos 1.
Entonces, menos 1 por 3, esto nos da menos 3. Y ese sería el resultado. Ahora, por último, matriz de cofactores, ¿sí? 2, 2, segunda fila, segunda columna, es igual menos 1 a la 4. ¿Por qué a la 4? Pues nuevamente se suman estos dos a la 4. Miramos quién es el numerito que está ahí en la matriz de menores, es el 1. Y entonces, en este caso, pues no cambia el signo. ¿Por qué no cambia el signo? Pues porque menos 1 a la 4 me da 1 positivo y 1 por 1 da 1 positivo. Es decir, que la matriz de cofactores, ¿sí? La matriz de cofactores es igual a. Entonces, hacemos acá nuestra matriz y colocamos el primero que sería menos 1, o sea, colocamos los resultados, luego menos 2, luego menos 3 y por último 1 positivo. Listos. Y esa es nuestra matriz de cofactores. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Realmente los únicos que cambiaron, y yo les puedo ya ir enseñando esto, los únicos que cambiaron de signo fue este señor y este señor. Lo demás, si ustedes miran la matriz de menores y la matriz de cofactores, es exactamente igual. Mire, menos 1 y 1 no cambió de signo. Lo único que cambió fueron estos dos. ¿Pero por qué cambiaron estos dos? Pues porque la suma aquí nos dio impar. 1 más 2 da 3, ¿sí? Y ese fue el que cambió, miren. El 2 se volvió menos 2. Y aquí, menos 1 a la 3 también. Entonces cambió, será 3 y se volvió menos 3. Entonces, en otras palabras, ahí ya uno puede simplemente cambiarle el signo a estos dos. O sea, tenemos la matriz de menores y puedo cambiar el signo a las dos. Sin embargo, pues en el parcial, pues les recomiendo, ¿no? Que hagan todos los procedimientos, ¿no? ¿Qué tal se enreden en un signo y después no les dé? Bueno, luego de que hallamos la matriz de cofactores, ¿sí? Hallamos la traspuesta de la matriz de cofactores, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa la adjunta. Entonces, la adjunta de A, ¿sí? La adjunta de A, que recuerden que es la matriz adjunta, es igual a la matriz de cofactores, ¿sí? Pero la traspuesta de esa matriz de cofactores. ¿Qué significa la traspuesta? Por favor, la traspuesta es muy sencilla. Eso simplemente es cambiar filas por columnas. Entonces, tenemos acá esto. Entonces, menos 1 menos 2 es una fila, se nos vuelve una columna. Menos 1 menos 2. Y ahora, menos 3 1 es la segunda fila, se nos vuelve una columna. ¿Listos? Menos 3 y 1. Y ahí ya tenemos, ¿quién? Por favor, la adjunta de A. Pero yo todavía no tengo la inversa. Recuerden que la inversa es la que estamos calculando, ¿sí? Es decir, vamos a calcular la matriz inversa por el método de la adjunta. Entonces ya encontramos la adjunta, pero ahora nos falta ya la inversa. Y la inversa se calcula de la siguiente manera. 1 sobre determinante de A, ¿sí? O sea, el determinante que nosotros encontramos acá, ¿sí? Determinante de A. Y esto lo vamos a multiplicar por la adjunta de A. Por la adjunta de A. Ya, espere, ya termino de explicar este pedacito y ahí sí vienen las preguntas. ¿Listo, John Rosero? Entonces, tenemos acá A menos 1, que es igual, entonces, es decir, A menos 1, recuerden que ya es la inversa. A 1 sobre determinante de A. ¿Cuánto nos dio ese determinante de A? Pues eso nos da 1 sobre menos 7. ¿Sí? Y lo vamos a multiplicar por la adjunta de A. ¿Quién es la adjunta de A? Menos 1, menos 3, ¿sí? Menos 2 y 1. Y entonces aquí tenemos un producto escalar.
¿Y qué significa producto escalar? Lo vimos en la clase pasada, que es multiplicar un numerito por una matriz. En este caso estamos multiplicando menos un séptimo por la matriz. Entonces, ¿cómo se hace? Pues la inversa sería, entonces, menos por menos da más, y 1 por un séptimo, pues eso nos da un séptimo. Y esta ya es la matriz inversa, un séptimo. Ahora, multiplicamos este por menos 3. Menos por menos da más, y esto nos daría 3 séptimos, ¿no? Porque 3 por 1, 3, y 7 por 1, 7. Ahora, menos un séptimo por menos 2. Entonces, esto nos da 2 séptimos. Y queda positivo, porque menos por menos da más. ¿Sí? 2 por 1 da 2, y 7 por 1, es que recuerden que aquí es como si se le pusiera un unito. Y por último, un séptimo por 1, menos un séptimo por 1, eso nos da menos un séptimo. Y esa es nuestra matriz adjunta. Sin embargo, nos falta algo importante, porque si no nos da, nos toca verificar qué pasó. Nos falta verificar lo siguiente, nos falta, o sea, el enunciado del problema es calcular la matriz inversa por el método de la adjunta y verificar que, pónganle cuidado, verificar que, bueno, bien, verificar que A por A menos 1, recuerden lo que les expliqué ahorita antes de terminar, es igual a I. Y también vamos a multiplicar que A menos 1 por A, o sea, la propiedad conmutativa por A es igual a I. Bueno, entonces mientras yo voy copiando, voy escuchando las preguntas, las dudas. Cuénteme, John Rosero, ¿qué era lo que usted iba a preguntar? Sí, señor. La pregunta es, ¿me puede repetir el proceso que se sigue para la matriz de menores? Que ahí sí quede nuevamente como que no me cuadra. ¿No le cuadra? ¿Fue que llegó tarde o fue que no me entendió? O de pronto escuchó entrecortado. O sea, uno se escuchó entrecortado y por ende, pues no entendí. Ya. Bueno, la ventaja, lo que siempre les he venido diciendo, ¿no? O sea, no está de más decirles que la grabación, sí, menos mal, queda bien grabadito. Pero a ver, la matriz de menores, voy a explicar solamente con 1, 1. ¿Cómo se saca esta? 1, 1, se quita la primera fila y la primera columna, ¿sí? Entonces, en este caso, la primera fila, perdón, y la primera columna, ¿sí? Primera fila y primera columna. Es decir, que esto nos Ah, dio menos 1. 1, 2, ya. primera fila, segunda columna, y Segunda entonces nos columna. dio 2. Ah, listo, perfecto. Ya con eso. Muchísimas gracias, ingeniero. Listo, sí, señor. Sí, es que, bueno, para todos, ¿sí? De pronto que a ustedes se les va la conexión, que alguna cosita no entendieron, de pronto por la, ¿sí? Ahí queda la grabación. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por favor, estoy multiplicando A por A menos 1. O sea, voy a multiplicar esto, ¿sí? Que es A, porque esta es A, por A menos 1. Y entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces vamos a hacer menos un séptimo. Listo. Entonces, como ustedes ya saben que eso es fila por columna, entonces 1 por un séptimo, pues eso nos da, bueno, espere, lo hacemos aquí un poquito más grande. 1 por un séptimo, pues eso nos da un séptimo, ¿sí? Más 3 por 2 séptimos. Este 3 lo multiplicamos por 2 séptimos. Eso nos da 6 séptimos. ¿Cómo? Ojo, ¿cómo? Los denominadores son iguales, es decir, son homogéneos, simplemente se suman los numeradores. Y 1 más 6 me da 7. Es decir, 7 sobre 7, todo esto nos da 1. ¿Listos? No 0, sino 1. Porque esto, vuelvo y repito, me da 7 sobre 7. Bueno, ahora hacemos el siguiente. Entonces esto nos daría 1 por 3 séptimos, porque ahora vamos la primera fila por la segunda columna. Entonces, 1 por 3 séptimos da 3 séptimos, ¿sí?
1 por 3 séptimos más 3 por menos un séptimo. Entonces, más por menos da menos y 3 por un séptimo pues nos da menos 3 séptimos. ¿Sí? Y en efecto, esto nos da 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Pues porque 3 séptimos menos 3 séptimos da 0. Entonces, la idea es que todas esas operaciones que yo estoy haciendo así como rapidito, ustedes pues con esos fraccionarios, que es algo básico, después lo reconstruyen, ¿no? Ahora vamos a multiplicar la segunda fila. 2 por un séptimo, pues eso nos da 2 séptimos. ¿Sí? 2 séptimos. Menos 1 por 2 séptimos. Entonces, menos 1 por 2 séptimos, pues da menos 2 séptimos. ¿Sí? Entonces, esto pues ya nos damos cuenta que también nos da 0. ¿Listos? ¿Por qué? Pues porque 2 séptimos menos 2 séptimos, pues eso nos da 0. Y por último, 2 por 3 séptimos me da 6 séptimos. ¿Sí? 6 séptimos. Ahora, menos 1 por menos un séptimo. Menos por menos da más. Y 1 por un séptimo, pues me da un séptimo. Y pues como les había dicho, ¿sí? Como les había dicho, las fracciones son homogéneas, el denominador queda el mismo, 7, y 6 más 1, 7, y 7 sobre 7 nos da 1. O sea que ya verificamos esto. Esto se cumplió. ¿Por qué? Porque nos dio la idéntica, la que acabé de explicar. 1, 0, 0 y 1. ¿Listos? Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Sí? Hay veces, por ejemplo, una vez en un parcial, a algunos muchachos les dio hasta acá, pero lo hicieron lo contrario y no les dio. Y hay veces puede haber sido un solo signito que esté mal. Bueno, ahora vamos a hacer A menos 1 por A. Entonces, recuerden que A menos 1, ¿quién es? Entonces, vamos a volverla a colocar acá, sino que siempre uno se demora un poquito porque son fraccionarios. Un séptimo, 7, un séptimo, 3 séptimos, ¿sí? 3 séptimos. Entonces, esto ahora sí ya están entendiendo lo primero que les dije al principio, ¿sí? Que si ustedes desarrollan esto en una 3x3, que es exactamente el mismo proceso, ¿sí? Pues lógicamente, pues aprenderse todo eso en el parcial sin sacar cuaderno, pues se vuelve un poquito más dispendioso, ¿no? Pero pues la idea es que ustedes aprendan a manejar toda esa información y saberla explicar. Bueno, ahora vamos a multiplicar A menos 1 por A. Entonces, ¿quién es A? Entonces recuerden que es 1, 3, 2 menos 1. ¿Sí? 1, 3, 2 menos 1. Listos. Y hacemos la multiplicación. Entonces, eso sería igual. Vamos a hacerlo acá. Un séptimo por 1, pues me da un séptimo. ¿Sí? Más 3 séptimos por 2. Entonces, ya 3 por 2, 6. Entonces sería 6 séptimos. Y entonces, pues ya lo mismo que expliqué arriba, ¿sí? Un séptimo más 6 séptimos, esto nos da 1. ¿Por qué nos da 1? Pues porque se suman los numeradores, 1 más 6, 7, y 7 sobre 7 nos da 1. Y ahora pasamos a la siguiente. Primera fila, segunda columna. Un séptimo por 3, entonces eso da 3 séptimos. ¿Sí? 3 séptimos. Ahora, 3 séptimos por menos 1. Entonces, más menos 3 séptimos, ¿no? Más por menos da menos. Y 3 séptimos, y perdón, sí, 3 séptimos por 1, pues nos da 3 séptimos. Entonces, como esto es negativo, pues queda negativo. Listos. Entonces, esto nos da 0. ¿Sí? Allá nos estamos dando cuenta que 3 séptimos menos 3 séptimos da 0. Pasamos al siguiente renglón. 2 séptimos por 1, pues me da 2 séptimos. ¿Sí? 2 séptimos menos
un séptimo por 2, es decir, 2 séptimos. ¿Sí? 2 séptimos. Y eso equivale nuevamente a 0. ¿Listos? Ahora hacemos la última. 2 séptimos por 3 me da 6 séptimos. ¿Sí? 6 séptimos. Menos por menos da más. Más un séptimo. Y ahí ya terminamos. Más un séptimo. Cerramos la matriz. Y pues aquí ya nos pudimos dar cuenta de que esto también nos da 1. ¿Sí? 6 séptimos más un séptimo me da 7 séptimos. Y 7 dividido en 7 me da 1. Y aquí demostramos la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque nuevamente, miren, aquí me dio 1, 0 y aquí me dio 0, 1. Entonces, ya podemos estar viendo que la matriz inversa o la matriz inversa de una matriz, ¿sí? Al multiplicarlas, nos hace verídica la conmutatividad, pero gracias a la idéntica. ¿Listos? Entonces, muchachos, hasta ahí entra el parcial. ¿Qué diferencias hay con la 3 por 3? La diferencia con la 3 por 3 simplemente es que aquí el proceso es un poquito más extenso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si tengo aquí, quito una fila y 2 columnas, pues voy a tener que hallar el determinante 2 por 2. Pero bueno, dudas, preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido de esto, por favor. Porque recuerden que si no preguntan, yo empiezo a preguntar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer una 3 por 3 y aprovechemos esos minuticos que quedan. Entonces ya les compartí esa, ¿qué? Vamos a hallar una 3 por 3. Vamos a imaginar que esto es A igual a, y entonces aquí empecemos, 2, 1, aquí es 0. Algo importante, si tenemos una fila llena de ceros o una columna llena de ceros, la matriz no tiene inversa, ¿listos? Entonces menos 1, aquí coloquemos 2, como feito aquí, coloquemos 4, 2, menos 2, y pongamos aquí nuevamente un 1. Listos. Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Hallar el determinante. Porque si el determinante me da 0, significa que esta matriz no tiene inversa. Esto me pasó una vez, la primera vez que yo dicté álgebra lineal. Yo llegué apenas a la clase y les dije el parcial. Bueno, el parcial, pues, como era calcular esto, imagínense, esto es extenso. Y hacerlo por eliminación gaussiana también. Y resulta que yo lo puse una matriz así cualquiera y resulta que el determinante daba 0. Entonces, todo el mundo, eso les dio casi las 11 de la noche y nadie. Pero hubo un estudiante que a los 10 minutos me entregó el parcial. Yo dije, este no estudió. Y resulta que él estudió más que los otros porque cuando fui a mirarlo, ya después de que eran las 10:20 y la clase terminaba faltando un cuarto para las 10, escribió en la matriz, el determinante de la matriz es 0, por consiguiente no tiene inversa. Yo cuando vi eso, yo no hallaba si cambiar el parcial, esa gente sudando allá tratando de hallar la inversa y no podían, pues lógicamente no se habían dado cuenta de eso y pues después pues el único que sacó 5 fue bueno. Entonces, pónganle cuidado, calculamos ese determinante, ya ustedes lo saben hacer, ¿sí? Se multiplica aquí este por este. Ah, pero después de esa experiencia, pues tranquilos que en el parcial sí todas tienen determinante.
diferente de 0, ¿sí? O sea, no es que ya ahora les vaya, sí, ya después, les dije, no vuelvo a cometer ese pequeño percance. Bueno, esto me daría 2 por menos uno por uno, entonces esto me daría menos 2, ¿cierto? Más, menos 2 más, uno por 2 da 2 y 2 por 4 da 8, ¿sí? Más cero, entonces no lo coloquemos, menos, ponemos aquí un paréntesis, 0, esto también nos da 0, 2 por 2 4 y 4 por menos 2 da menos 8, ¿sí? eh, más 3. Bueno, vamos a ver si esto nos dio diferente o no nos dio diferente. Bueno, listos, esto sería igual, entonces el determinante sería igual menos 2 más 8 da 6, menos 8 más 3, eso da menos 5, es decir que menos por menos da más, el determinante es 11, significa que sí tiene inversa. Pero bueno, ¿cómo hallamos la matriz de menores 1, 1? Voy aunque sea a explicar esta porque lo demás sí ya es exactamente igual que la 2 por 2. Se halla la matriz de cofactores, se halla la adjunta y se halla la misma multiplicación. ¿Cómo se halla M1, 1? Pónganle cuidado, lo voy a hacer con verdecito. Este 1, 1, ¿qué significa? Bueno, recuerden que la matriz va hasta acá, ¿no? La matriz va hasta ahí. Que quito la primera fila y quito la primera columna. Entonces, en la 2 por 2 me da un número, pero aquí no. Aquí me da lo siguiente. Aquí me da menos 1, 2, ¿sí? Es decir, me da una matriz 2 por 2. Menos 1, 2 y menos 2, 1. Entonces ustedes van a decir, uy, profe, pero entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues simplemente para hallar la matriz de menores, pues hacemos el determinante. Menos 1 por 1 da menos 1, ¿sí? Menos 2 por 2 da menos 4. Pero menos de la fórmula por menos 4 haría más 4. Es decir, que la matriz de menores 1, 1 o matriz o M1, 1 es igual a 3 positivo. ¿Claro? Entonces, hagamos la M2, aunque un poquito con ese desorden porque hice el determinante ahí, pero bueno. Hagamos la 2, 1. ¿Cómo quedaría la 2, 1? ¿Sí? Entonces, a ver, la copio aquí rápido para... Entonces, 2, 1, 0, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. El parcial, muchachos, lo mismo, muy similar. De pronto esta vez sí les voy a dejar una matriz a cada uno para que cada uno haga un parcial diferente. Ahí miramos a ver si me alcanza el tiempo para dejárselos. Entonces, ¿cómo se calcula este 2, 1? Porque aquí ya tienen que hallar 2, 3. Venga, pero yo hice esta como por hacerlo, pero realmente aquí, ¿cuál sería el orden? Aquí sería 1, 2, ¿no? Venga, ahorrémoslo, no para, porque si no después de pronto se me confunde. Yo hice, hallemos 2, 1 como para poner otro ejemplo, pero no. Sigamos el orden para que no se me van a confundir. Entonces, M1, 2. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que quito la primera fila, ¿sí? Quito, porque este 1 me indica las filas, quito la primera fila y quito la segunda columna. O sea, también quito esto. ¿Sí? Lo quito. Y entonces, eso me quedaría igual a el determinante. ¿Qué me quedó? 3, 2 y 4, 1. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Pues simplemente calculamos el determinante y eso sería 3 menos 8, eso a menos 5. Listo. Y esa sería la matriz de menores 1, 2. El 2, 1. ¿Sí? El 2, 1, pues lo había puesto ahí, pero pues el 2, 1, pues es la segunda fila y la primera columna. Segunda fila, primera columna. Entonces eso nos daría 1, 0, 1, 0, menos 2, 1. ¿Sí? Menos 2, 1. Y eso simplemente nos da 1, ¿no? 1 por 1 da 1 menos 0. Bueno, muchachos, entonces
Vamos a dejarlo hasta acá. Por favor, estudien. Ahorita les subo la otra parte del taller. Sí, voy a dejar la grabación hasta acá.